Muy buenos días para todos. Como siempre, agradezco al cielo la oportunidad de poder compartir unos pensamientos de la palabra de Dios que deseo y oro por eso, para que sean de bendición y aliento para tu vida. Como al leerlos y al meditar en ellos, me da también fortaleza a mí. Quiero compartir en esta mañana en el libro de San Lucas, Lucas capítulo 4, allí en el versículo 16 en adelante, ustedes lo pueden leer todo, lo que está bajo el subtítulo, hasta el versículo 30. Jesús va a predicar en la sinagoga, toma un texto de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto estaba perfecto. Cuando Jesús cierra el rollo, dice entonces: y estas cosas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso generó todo un tremendo recelo en los judíos, porque eso ellos sabían que era parte de lo que el Mesías debía cumplir. Y de alguna manera Cristo ahora estaba señalándose como el Mesías, el que cumpliría esta profecía. Así que se envalentonaron tremendamente, le dijeron un montón de cosas que usted puede leer del versículo 22 en adelante, ¿no es cierto? Entre las cosas, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿qué viene ahora a decir que él es el Mesías? Lo conocían todos, ¿correcto? Y de pronto Jesús les dice lo que termina generando un revuelo allí en la sinagoga, porque ellos le piden señal de alguna manera, y Jesús les dice: de cierto os digo, en el versículo 24, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, dice el versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. O sea, no lo echaron de palabra, o sea, ahí hubo empujones, hubo maltrato. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea que el plan de ellos era tirarlo para que muera. O sea, una sentencia de muerte, ¿no es cierto? No sé, allí no habría piedras, porque si no lo habrían apedreado quizás. Así que lo llevaron hasta el borde del monte para despeñarlo. Y entonces el centro del tema que quiero desarrollar es el versículo 30, que dice: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, obviamente que esto es un milagro. ¿Por qué? Porque la cantidad de judíos enervados, enojados, airados, con deseos de asesinato, no se les puede escapar a una persona. Sin embargo, él pasó por en medio de ellos y se fue. Se hizo invisible. No recuerdo ahora de lo que he leído, pero pudo salvar la situación, dirigido y protegido por Dios. Recordemos que todos nosotros tenemos un ángel, pero Jesús tenía 2 ángeles que lo cuidaban en todo su ministerio desde que comenzó, en toda su vida, pero tenía 2 ángeles. Bueno, los ángeles lo habrán cubierto, habrán hecho que no lo vean, no sé. El tema es que zafó la situación, y no era la primera vez
ni va a ser la única. En algunas oportunidades el Señor se libró de ellos. Aquí hay que mirar hacia arriba, porque tanto la vida de Cristo como tu vida y mi vida están siendo guiadas por uno que no comete errores. Yo no sé la dificultad que estás pasando. Quizás tienes a un familiar enfermo, eso es muy doloroso, se vive mucha angustia, quizás te quedaste sin trabajo, quizás miles de situaciones diferentes. Cada uno tenemos nuestras luchas. Quieres hacer todo bien, cada día te entregas a Dios, pero sin embargo suceden cosas que te traen todas estas circunstancias de situaciones límites y no sabes cómo salir. El Señor va a obrar para sacarte. Así como sacó a Cristo en esta situación y en otras más, también lo va a hacer en tu vida. Nosotros, cuando contamos ciertas historias para la gente por ahí que no tiene conocimiento bíblico, que no ve con la vista espiritual, con la mente espiritual, dice qué suerte, qué casualidad, mirá qué justo. Pero en realidad, entre milagros, intervenciones, distracciones o hasta invisibilidad que Dios puede generar, si fuera necesario, lo que llamamos suerte o casualidad, cuando en realidad es causalidad, es solamente la demostración de lo que Dios dirige en la vida de sus hijos, en la de Cristo, en la tuya, en la mía, hasta en los más mínimos detalles. Los tiempos son de Dios, la velocidad de los acontecimientos son de Dios. Yo me da mucha paz y tranquilidad saber, cuando estudio la palabra de Dios y veo todos estos acontecimientos y leo algunas citas preciosas del espíritu de profecía, el cuidado tierno que Dios tiene con nosotros, por más que estemos pasando en una circunstancia difícil, la situación que inclusive estamos viviendo con Irene, esto de la cama ortopédica, de la silla de ruedas, no poder valerse por sí misma, que nos ha cambiado nuestra vida en este último año, nos está enseñando que Dios está dirigiendo en medio de todo esto y está desarrollando otras cosas por medio de estas circunstancias en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra sumisión a su voluntad y nuestra relación inclusive. No es fácil, no es nada fácil, es muy, pero muy difícil. A veces uno quiere salir corriendo, a veces uno quiere huir, a veces uno quiere desaparecer de la situación. Pero no podemos desaparecer de la situación. Tenemos que sumirnos en ella, entregarle al Señor y tratar de meditar y pensar qué plan está teniendo Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Porque en un segundo Él podría liberarnos de esto, así como liberó a Cristo. Pero toda la angustia que, por decir así, que se vivió en ese cuadro donde lo sacan de la sinagoga a empujones, lo llevan hasta el borde de la montaña, todo eso Cristo lo vivió, lo sufrió. Quizás fueron minutos, pero lo vivió. Quizás vos no estés viviendo minutos, hace tiempo que estás viviendo esta experiencia, días, semanas. Yo llevo un año con Irene, un año y un poquito más, en toda esta situación que jamás fue ni siquiera imaginada. Me alienta mucho en el deseado de todas las gentes, en la página 233, una cita maravillosa que dice: pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, así como las estrellas en su vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Hay un propósito para tu vida, querido amigo, querida amiga, querido hermano. Hay un propósito para tu vida. Tú y yo, si nos entregamos cada día al soberano del universo, si cada día le entregamos nuestra vida, ¿no es cierto?,
aquel que es soberano sobre los intrincados conflictos humanos, aquel que conduce el derrotero de los acontecimientos humanos, de un mundo totalmente de gente política, atea, equivocada, sumida en el pecado, y sin embargo Dios conduce los acontecimientos al punto tal que, si es necesario, ha enviado ángeles a asambleas para cambiar el curso de la historia humana. Y no pierde detalle alguno en esas cosas mundanas. Cuida especialmente de todo aquel que cada día le colocamos nuestra vida en su cuidado, en sus brazos de amor, en este Dios que es protector de tu vida y mi vida. No sé qué estás viviendo, no sé cuál es el problema, no sé la carga que llevas, pero mira para arriba. No te olvides, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le están ayudando a bien. Descansa en el Señor, confía en Él. Aceptá, porque no lo podés cambiar lo que estás viviendo, pero aceptalo como un regalo que hoy no ves, pero cuando el Señor abra tus ojos y puedas ver la verdadera realidad, descubriremos que Dios en su amor no hizo otra cosa que lo que Él sabe hacer: cuidarnos, conducirnos y amarnos. No te olvides, cuando el Señor Jesús fue librado, era porque no era el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo, Jesús no fue librado. Y el mismo Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba viviendo la experiencia difícil y sentía lo mismo que sentís vos y yo cuando no entendemos. Cuando la carga cae en una medida en que parece totalmente desesperante. Pero ahí estaba, el Padre estaba al lado de la cruz, de la misma manera que el Señor está al lado tuyo en la prueba que estás pasando. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, con todo mi corazón te digo, gracias a Dios no estamos solos. Gracias a Dios tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama y que lo ha demostrado entregando a su Hijo para que nosotros podamos tener esperanza. No solamente esperanza de vida eterna cuando Él venga, sino esperanza de que lo que estás viviendo, lo que estoy viviendo, tiene un propósito sabio. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga con todo mi corazón.